Ok, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar esta noche aquí, hermanos. Damos la bienvenida a nuestros hermanos. Gracias por estar aquí y sean bienvenidos, hermanos. Nos da gusto volverlos a mirar. Les doy la bienvenida también a cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Que aquí estamos cada jueves. Ok, hermanos, pues hoy me toca predicar, ¿verdad? La carta de Primera de Pedro. Y pues vamos a ponernos en las manos de Dios en esta noche, hermanos, para que Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones y que seamos edificados. Ya sabemos, hermanos, que esta carta de Pedro, ¿verdad? Pues nos habla, hermanos, mucho de nuestro Señor Jesucristo y pues es de quien queremos predicar y hablar, ¿verdad? Como nos dice aquí el letrero que está arriba. Dice predicador, no dice predicador, la gente quiere oír de Cristo. Y eso es, ¿verdad?, lo que vamos a estar hablando en esta noche. Hermanos, vamos a hacer una oración. Amado y bendito Dios, le damos las gracias, Padre, gracias por permitirnos estar una vez más aquí reunidos, Señor. Le damos las gracias por darnos la vida, la salud, mi Dios. Y pues sabemos, Padre, que si estamos aquí es porque estamos bien, mi Dios, podemos caminar, podemos estar haciendo todo lo que usted nos manda, mi Dios. Le pido por cada uno de mis hermanos que ya están reunidos aquí en la iglesia también, por los hermanos que están mirándonos por medio de las redes sociales. Le pido que les bendiga grandemente, Señor, y que hable a cada uno de nosotros conforme a como usted lo ha querido, mi Dios. Le damos las gracias. Pido que me ayude a mí, Señor, con este tema, Señor, que es de la primera carta de Pedro, Señor. Le pido que me ayude con las palabras que salgan de mi boca, Señor, que sean solamente suyas, Padre. Le damos las gracias, nos ponemos en sus manos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues primera de Pedro, ¿verdad? Pues ahí vamos a empezar con 1:1. Ahí dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ok, hermanos, pues vamos a empezar, hermanos, con quién era Pedro, ¿verdad? Y en qué años estuvo todo esto redactado, lo que él escribió. Y sabemos pues que el escritor, ¿verdad?, es el mismo Simón Pedro. Y la fecha, hermanos, pues estamos entre el 64 y el 67 después de Cristo. Simón Pedro, hermanos, como nos dice allí, ¿verdad?, en el 1:1, que es Pedro, apóstol de Jesucristo. A Pedro, hermanos, se le ha llamado el pescador indocto. Indocto, hermanos, pues quiere hablar como de una persona que es ignorante, analfabeto o es culto de razón, ¿verdad? Entonces Pedro dice que se le ha puesto un llamado que es el pescador indocto. Pero ningún hombre que hubiera pasado 3 años en la escuela de Jesús podría ser llamado ignorante, y las epístolas de Pedro confirman esto. Así es de que miren aquí, para empezar, hermanos, como sabemos que los estudios cómo nos ayudan. Y así era Pedro, hermanos. Yo pienso que Pedro fue como muchos de nosotros, que no sabía pues nada. Estaba ignorante a muchas cosas refiriéndose a nuestro Señor, ¿verdad?, a Dios. Pero, hermanos, él estuvo tal vez en un discipulado y estuvo aprendiendo las cosas de Dios. Y él aprendió, hermanos, porque nos dice también, hermanos, que en estas epístolas se ve un gran cambio en la vida de Pedro. Había sido impetuoso,
mas ahora es paciente. El poder transformado del Evangelio había efectuado este cambio de vida en Pedro. Y lo podemos sentir, hermanos, cómo ha habido cambios también en nuestras vidas, ¿verdad? Referente a cuando venimos del mundo, pero llegamos a los pies de Cristo y venimos aprendiendo cada día y venimos creciendo espiritualmente, venimos aprendiendo mucho. Y eso es bueno, hermanos, porque tenemos que aprender. Y esto nos enseña, hermanos, a que hubo un gran crecimiento en el apóstol Pedro, ¿verdad? Pues ahí, como les decía, de las fechas, ¿verdad? El 64, 67 después de Cristo, Pedro escribió sus 2 epístolas y fue muerto durante este periodo. Evidentemente, la primera epístola de Pedro fue escrita alrededor del 64 después de Cristo y la segunda epístola un poco después. Entonces nos está hablando, hermanos, que casi él puso estas cartas en las manos de los leedores y ya él partió con el Señor. Pero fíjense, hermanos, cómo primeramente Dios lo usó grandemente, ¿verdad? Cómo le dio primero un estudio, después lo llevó, hermanos, a que él aprendiera. Y ya después, hermanos, cómo él escribe todavía estas cartas. El lugar, hermanos, nos habla de Babilonia. Aunque el lugar desde el cual fue escrita ha sido el problema preemientemente en esta epístola, es dado como Babilonia. Como nos dice allí, hermanos, en el 5:13, dice que muchos tratan esto en un sentido metafórico y dice que significa Roma. Sin embargo, la leyenda de que Pedro estuvo en Roma por 25 años, precedente a su martirio, se basa en las escrituras apócrifas de los ebionitas heréticos. O sea que todo esto, hermanos, es algo de dónde estuvo Pedro escribiendo estas cartas, y nos habla también, hermanos, de el tema. En el tema nos habla de que él habla de la esperanza cristiana en la hora de la prueba. Pedro aborda la doctrina y se refiere a temas importantes. Esto se ve en su tratamiento de las grandes palabras del Evangelio, muchas de las cuales se mencionan al principio, como en el versículo 2, ¿verdad? Que allí dice que elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, dice, o sean multiplicadas. Elegidos, dice también, y presencia, que nos está hablando de esto mismo, hermanos, de los elegidos, de la presencia, de la santificación, de obedecer. Nos habla también de la sangre y de la Trinidad. El uso de algunas de estas palabras varían a veces. Se sirvió también de las palabras siguientes, como la salvación, que nos muestra en este libro como 3 veces, y también nos habla de revelación. Y así, hermanos, estamos mirando. Dice también que la palabra semejante nos habla 5 veces, y de gloria también dice, o palabra semejante 16 veces, de la fe 5 veces y de la esperanza 4 veces. A Pedro lo han llamado el apóstol de la esperanza, a Pablo el apóstol de la fe, y a Juan dice que el apóstol del amor. ¿Ok? Entonces, hermanos, todo esto, hermanos, así como el libro nos va abriendo, ¿verdad?, camino, como allí podemos leer en el en el versículo 3, 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos.
Esta es la esperanza, hermanos, que el apóstol del Pedro nos da de esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús, hermanos, para un día. Es por eso, hermanos, que es tan importante que nosotros, hermanos, traigamos a más gente a los pies de Cristo, porque es para la salvación. Así como nos habla de una esperanza viva, es solamente, hermanos, por la misericordia y por esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a dar la vida por nosotros, y que ahorita, hermanos, nosotros estamos gozándonos en sus caminos. Día a día nos gozamos, hermanos, si es que estamos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También en el 4, hermanos, nos dice que para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Todo esto, hermanos, es lo que nuestro Señor Jesucristo ha preparado para cada uno de nosotros. La palabra que comunica el tema, sin embargo, es de padecimiento, hermanos. Dice la cual, con palabras análogas, aparece también en este libro 16 veces. La palabra esperanza está ligada a ella, la esperanza cristiana en tiempos de prueba. Y de esto vamos a ver, hermanos, algunos de los versículos que pues casi está para que los miráramos todos. Porque ¿quiénes leyeron Biblia esta semana, hermanos? Todos. Sí, pues casi está, ¿verdad?, para que los leyéramos todos uno por uno y se los fuera explicando un poquito allí. Pero vamos a ver, hermanos, algunos puntos aquí. Y vamos a ver en el número 1, hermanos, nos habla de un padecimiento y la seguridad de los creyentes, como nos lo habla allí en el capítulo 1, del 1 al 9. Dice que nos habla de que esto produce, hermanos, una alegría. En Primera de Pedro, hermanos, allí en el 1:1, ¿verdad? Dice: Pedro, su nombre era Simón, pero el Señor le dio un nuevo nombre. Es apropiado que le use. Saulo de Tarso llegó a ser Pablo. Los expatriados de la dispersión son los que viven como extranjeros. Esta epístola se dirige a los judíos fuera de Palestina, situados en el Asia Menor. Y en el versículo 12, hermanos, como nos habla ahí también, dice que están los elegidos, ¿verdad? Y esto podemos ver un versículo donde nos habla de esto en Juan 6:37, que es la prueba de su elección. Presencia también es el lado de Dios de la salvación. Aquí tenemos la obra de la Trinidad en la salvación. Y también en este versículo es el que nos está hablando, hermanos, allí de lo que les decía yo hace ratito, de los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y también, hermanos, dice que número 1, los elegidos según la presencia de Dios, Dios el Padre. Número 2, en santificación del Espíritu. La santificación practica y dice también que Dios es Espíritu Santo. Lo podemos saber que tenemos los tres en uno, que es la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el tercer punto, hermanos, dice que la sangre de Jesucristo prueba de la elección para obedecer a Dios el Hijo también, ¿ok? Entonces tenemos que obedecer tanto como al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, es algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que es el que habla en todo momento. El Espíritu es el que nos hace, hermanos, el que nos redarguye en todo momento, es el que nos habla cuando nosotros andamos mal. Es el que nos remueve aquellas cosas, hermanos, que no le agradan a Dios y que muchas veces nosotros las practicamos como si no fuera nada.
Es muy importante, hermanos, que verdaderamente tengamos un temor a nuestro Dios como yo les digo muchas veces, es duro decirlo, ¿verdad? Pero ya no fuéramos nada, hermanos, si estuviéramos en la ley. Desde cuando hubiéramos sido quemados, ¿verdad? Pero la misericordia de nuestro Dios es grande. Tenemos ahí en el número 3, en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Allí, hermanos, podemos mirar el pasado. Dice que bendito es nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿por qué se le dan estas palabras? Tantas palabras que debíamos de nosotros darle a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, hermanos, fue el que dio la vida. Y podemos mirar, hermanos, cómo a nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, cómo le dio todo, más bien. Toda esa confianza de Dios Padre al Hijo. ¿Se imaginan qué bonito es, hermanos, que ahora que nosotros somos hijos de Dios, que ya Cristo nos adoptó como sus hijos también por su sangre? Ahora, hermanos, que Él también nos dé a nosotros todo eso que Dios Padre le dio a Él y que Él nos lo da a nosotros, hermanos. Y Él lo hace, pero todo está en que nosotros, hermanos, cedamos, que nosotros estemos de acuerdo, hermanos, a realmente hacer lo que nuestro Señor quiere de nosotros. Dice también, hermanos, que en el versículo 1:4 dice, para una herencia incorruptible, ¿verdad?, incontaminada e inmarcesible. De esto es muy importante hablar, hermanos, porque mire, allí nos habla de un futuro y es importante. Israel, hermanos, viajaba a la tierra prometida. La iglesia está en ruta a la Nueva Jerusalén. Cada creyente tiene una herencia. Nos está hablando, hermanos, en este versículo de incorruptible, quiere decir indestructible. Dice que ningún microbio, orín, polilla, ni enemigo alguno la puede destruir. No hay nada, hermanos, como nos dice allí, dice que para una herencia es algo que nuestro Señor nos está dando a usted y a mí, hermanos. Dice que esto nadie lo puede destruir. Lo que nosotros hemos recibido, hermanos, de nuestro Señor. Dice que la nota dice que ni un microbio, ni un orín, ni polilla, ni enemigo alguno le puede destruir. Y luego tenemos incontaminada, es sin mancha. Nuestra herencia, hermanos, no es recibida ilegalmente. Y tenemos también la inmarcesible, que no se marchita. La belleza de nuestra herencia no se marchita, no hay estación, cambio de clima, no hay sequía que la afecte, pues se encuentra en perpetua primavera. Wow, hermanos, todo esto, ¿se imagina? Todo esto es de lo que nos habla aquí en este versículo, hermanos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno, hermanos, recuerde, de aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Esto es un regalo, hermanos, que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Y de todo esto, hermanos, es lo que el apóstol Pedro nos habla por medio de Dios, para que nosotros, hermanos, realmente entendamos que tenemos un gran Dios y que el Dios que tenemos es real.
que a Él, hermanos, le tenemos que dar la honra y la gloria en todo momento. En el 5, hermanos, nos habla, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que esto es, hermanos, lo que nosotros hemos creído y que es en lo que debemos de estar viviendo día a día, pero que no lo vivimos. A veces nos hacemos como que lo somos, pero tenemos muy poco. Yo pienso que, hermanos, es algo que la fe, hermanos, dice que es por el oír también la palabra de Dios. Ahora tenemos que estar, hermanos, por medio de esa fe. Nos habla también de que no lo estamos mirando en vivo, pero lo tenemos en nuestra mente por fe. Sabemos que existe, sabemos que allí está y sabemos que es nuestro defensor. Y de esto, hermanos, es de lo que el apóstol nos trata de decir, que realmente, hermanos, tengamos esa fe en nuestro Señor, que le creamos que Él ahí está, que Él, hermanos, nos ama, que Él nos quiere y que Él quiere darnos lo mejor en todo momento. Pero sí, hermanos, tenemos que estar poniendo siempre de nuestra parte para que las cosas nos vayan bien en todo momento, hermanos. Tenemos también, hermanos, allí el versículo 6 que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este es el versículo clave de la epístola, hermanos. Pruebas, el regocijarte en las pruebas y penas es una combinación extraña. Las pruebas producen alegría, es el resultado final de todo esto, hermanos. Y lo entendemos, porque, hermanos, hay veces que sufrimos, pero cuando nosotros sabemos en dónde lo estamos sufriendo, si lo estamos sufriendo realmente en lo que hemos creído que es nuestro Señor, entonces sabemos que al final de todo eso va a haber un gozo. Porque no todo el vivir en Cristo, hermanos, es felicidad. Si nuestro Señor, hermanos, sufrió, nosotros también tenemos que sufrir. Y tenemos que sufrir, hermanos, muchas veces por Él, por consecuencias, hermanos, de esa salvación que Cristo nos da. Y que realmente es lo que usted y yo necesitábamos en esta vida, hermanos. Que alguien nos hablara de nuestro Señor Jesucristo. Para vivir una vida separada del mundo y ahora vivirla para nuestro Señor Jesucristo. En esta epístola, hermanos, de Primera de Pedro, están tantos versículos que nos hacen reflexionar, que nos hacen, hermanos, ser diferentes. Ahí en el 1:7, hermanos, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que se imagina, hermanos, cómo nos pone allí algo tan precioso que es el oro, pero que nos dice, hermanos, que todo esto no hay nada más precioso que el estar nosotros, hermanos, pensando en lo que vamos a tener el día de mañana cuando partamos de este mundo. Que no hay nada, ni siquiera ese oro, que es por el que nos afanamos tanto en este tiempo, en estos días, hermanos, que nos afanamos demasiado por ese oro, que no es oro, pues es fierro o no sé, papel. Pero nos dice que no hay nada que se compare, hermanos, con lo que nuestro Señor nos tiene
preparado allá en el cielo. Son cosas importantes, hermanos, todo esto de lo que nos habla nuestro Señor y lo que nos enseña cada día, hermanos, de que ya no tenemos que andar, hermanos, en ese, como anduvo el pueblo de Israel. Se imagina que anduvieron sufriendo, anduvieron batallando tantos años, que nosotros ya no tenemos que pasar por allí. Esa yo pienso que sería una gran ganancia para nosotros, hermanos, de que ahora miren nomás tan facilito que es, solamente nos hablan de Cristo, aceptas a Cristo, venimos, ya Él ya lo hizo todo, ya Él ya dio su vida en la cruz. Pero se imagina este pueblo que la sufrió y de todos modos, se imagina, para no alcanzar la tierra prometida, porque la mayoría de ellos murieron en el desierto. Ya está hablándose de casi de la tercera generación que fueron los que llegaron a la tierra prometida. Pero ellos sí la sufrieron duro. Ahora nosotros no, hermanos, nosotros solamente venimos a Cristo, no tenemos que subir, tenemos que bajar, a entrar a ese llano, estar en esa tierra por tantos años. No, y ahora ya no más. Venimos, hermanos, vamos a Cristo y Él nos lleva a la presencia con Dios Padre, al cielo, el día que partamos de este mundo. Y así, hermanos, tenemos muchos versículos que nos ayudan. Como ahí también les voy a leer otro, hermanos, dice en el 1:10, los profetas dice que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos, hermanos, lo dieron todo por la salvación que ahorita usted y yo estamos recibiendo y que no tenemos el sufrimiento de ellos, ¿verdad? Ahora nosotros, hermanos, estamos en Cristo Jesús y tenemos estas preciosas palabras que nos dan los libros, hermanos, de tanto amor, de tanto cariño, y que definitivamente, hermanos, las despreciamos a veces. Hermanos, en la palabra de Dios encontramos las cosas mejores que podemos mirar en cualquier otro libro, no lo hay. Y este libro que es la palabra de Dios, hermanos, está aquí para hablarnos a cada uno de nosotros. Nos habla, hermanos, en todo momento. Pero muchas veces lo que pasa, hermanos, en nosotros es que nosotros no estamos dispuestos. No nos gusta a veces aceptarlo, hermanos, lo que Dios quiere hablar con nosotros, y es tristemente eso que pasa, hermanos. En los padecimientos, dice, y las escrituras, hermanos, era de lo que les estaba hablando aquí en el 1:10, ¿verdad? Que les leí ahorita, de los profetas, que nos habla también, hermanos, de la gracia y de esos padecimientos, y también, hermanos, que nos habla de la gloria y su soberanía. Ok, vamos a avanzar un poquito más, hermanos, porque me estoy quedando mucho en el 1 y no voy a, todavía nos falta pasar todo el 2. Va a ir para largo, hermanos, aunque estén durmiendo, pero pues ahí me disculpan. Vamos a seguir adelante. Es que así soy yo, hermanos, me gusta hablar calmadito para dormirlos. Y ahorita les voy a tomar una foto a todos, a ver cuál sale bien ahí en el Facebook. Ok, hermanos, vamos a continuar allí vamos a ir al 3:1 de 1 Pedro, dice: asimismo vosotros, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Allí entramos en algo muy bueno, hermano, que tal vez no les guste mucho, ¿verdad? Pero se tiene que hablar, hermanos, de esto también, de que asimismo
vosotras mujeres, dice, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Ok? Entonces allí, hermanos, también está hablando la participación de nuestras mujeres, de si verdaderamente, hermanos, se mira también nuestro Señor Jesucristo en nuestras esposas. Se puede decir que verdaderamente sí son hijas de Dios, pues dan testimonio, ¿verdad? Da testimonio de que sí. Dice también, hermanos, dice en el 2, y considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, en el 3, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto habla a las hermanas. ¿Cómo están, hermanas, en su vida espiritual? ¿Cómo creen ustedes que van hasta este momento? ¿Cómo las está mirando nuestro Señor de allá del cielo? O en todo momento las puede ver también de aquí. Es algo muy importante también esto que tenemos, hermanos, aquí, que esto nos enseña también a vivir de una forma diferente. Dice, porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Es difícil ahorita en estos tiempos, hermanos, de que con el cuento de que los gobiernos están dando una libertad a la mujer, pues entonces nos la está echando encima a nosotros. Y eso es también duro, porque a veces creen que somos mandilones, pues no somos, hermano. Lo que pasa es que no podemos con ella. Pero todo esto, hermanos, tiene que ver en una forma en una forma de cómo vamos viviendo la vida ahorita en estos tiempos, de que el gobierno está poniendo todo en contra, y ahorita pues quieren traer a la mujer ahorita, hermanos, le mocha la cabeza a un hombre con el machete y la quieren poner en un pedestal. Y eso no se puede. Pero pues de allí están agarrando también cosas, ¿verdad? Entonces esto es algo difícil allí que debemos también de considerarlo. De que la mujer, hermanos, que verdaderamente no cree nada de eso, ella se sigue dando su lugar. Y ella dice, a mí no me importa lo que diga este mundo, lo que diga. A mí me importa lo que dice Dios, de cómo yo debo de ser y qué debo de hacer. Y si me tengo que verdaderamente doblar rodilla ante mi Dios y pedirle pues que me disculpe por lo que, como he tratado a mi marido. Porque, hermanos, hay maridos que hasta tiemblan cuando suena el teléfono o cuando se oye la voz. Hay temblidos y, sí, mi amor, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres, mi amorcito? Ya voy. Llego en unos minutos. Y, hermanos, es triste eso. Tienen que ponerse los pantalones y decir, no. Aquí se va a hacer lo que yo digo porque yo sé que está bien. Hermanos, tampoco nos vamos a pasar nosotros de vivos, de listos. Hermanos, pero llega el momento en que nosotros tenemos que poner un hasta aquí. Porque muchas veces, hermanos, se le va llenando el cantarito, se le va echando la perita, se le va echando la perita y se va llenando.
llega el momento en de que ya rebosó, entonces tiene que estallar. Pero tiene que estallar, hermanos, porque si no estalla, ¿se imagina qué vida vamos a estar viviendo? No vamos a estar viviendo una vida con el pie en el cuello a toda la vida hasta que muramos, no. Todo lo que el apóstol nos enseña, hermanos, es aquí que la mujer debe de entender al hombre y el hombre debe de entender también a la mujer. O sea que debemos de mutuamente, hermanos, saber cómo vamos viviendo nuestras vidas. Y no nos ponen esto, hermanos, el apóstol del Pedro no nos pone esto para que lo tomemos ahí nomás, al ahí se va. No, es para que verdaderamente, hermanos, arreglemos nuestras situaciones que están mal y que hagamos las cosas bien. Porque allí, hermanos, también habla en el 7. Dice, vosotros maridos, igualmente dice, vivid con ellas sabiamente. ¿Ver? O sea que lo que nos está diciendo, hermanos, que debemos de entenderlas. Que hay momentos, hermanos, cuando nosotros también tenemos que torcer el brazo y decir, estás en lo correcto. No todo el tiempo nosotros vamos a estar ganando. Va a haber momentos, hermanos, en que tenemos que decir, ¿sabes qué? La regué y estoy mal, perdóname. Discúlpame porque yo sé que no hice bien. Pero sí tenemos, hermanos, que verdaderamente usar esto, la sabiduría, dando honor, dice, a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, ¿se imagina cómo va a llegar una oración de nosotros a nuestro Padre Celestial si andamos agarrados del chongo en todo momento? Pues nunca. Dios no se va a fijar en eso, hermanos, porque Dios lo que quiere es que nosotros andemos en armonía en todo momento, tanto la mujer como el hombre. Así es de que, mire, el apóstol en su sabiduría, hermanos, nos escribe y nos pone esto aquí para que lo hagamos muy de nosotros y que verdaderamente lo vivamos, hermanos, como debe de ser. En el 4, hermanos, 4:1, puesto dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir, dice, el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y allí, hermanos, en el 4:3 nos dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, y abominables idólatras. Pues ya no podemos, ya, hermanos, los que estamos en Cristo, ya olvidamos todo eso. Ya nos olvidamos de echarnos nuestros traguitos todavía, nuestro coñaquito, ya eso ya no. Porque, hermanos, ya somos de nuestro Señor, ya hemos cambiado. Ya, hermanos, nos bastamos, ya le dimos hasta el tope. Y muchos de nosotros tal vez ya venimos cansados a los pies de Cristo de la vida que nos dio el camino que vivimos antes. Y pues ya ahorita, hermanos, ya estamos bien. Ya hay que vivir la vida en nuestro Señor. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
Esto nos lo dice allí en el 5, hermanos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Vieron por qué todo esto viene en conjunto, hermanos? De que verdaderamente tenemos que dar ese amor que se necesita. Porque, hermanos, eso es lo que nos hace mirar que verdaderamente somos hijos de nuestro Señor Jesucristo. 4:12, hermanos, nos dice allí, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El gozo de nuestro Señor, que Él es el que nos quiere tener gustosos, hermanos. Él quiere que nosotros estemos siempre bien. Vamos a pasar, hermanos, al 5:1 dice: pues ruego a los ancianos que están entre vosotros. No vinieron, creo, ¿verdad? Yo, anciano también con ellos, dice, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bueno, esto ya es más bien, creo, para nuestro pastor, que tiene que tratar con este versículo, este capítulo, ¿verdad? Que es el 5 de hermanos, nos habla allí. Pero pues sí, ya es un trabajo, ¿verdad? Que los pastores, los misioneros, ellos llevan ese arduo trabajo que Dios les ha dado, y todo para llevar una vida mejor. Primera de Pedro dice en el 5, hermanos, 5:1, dice que Pedro se autodenomina un anciano con ellos también. Dice que nunca alegó tener un lugar superior a sus hermanos. En el 2 también nos habla de el trabajo del anciano o del ministro es apacentar la grey de Dios. Ha de hacer esto de buena voluntad y no por dinero. El examen para cualquier secta u organización cristiana es cuánto dinero gasta en sí misma. ¿Es esto un negocio religioso? Muchos lo usan así, hermanos, como un negocio, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios, hermanos, que nosotros no, y estamos, hermanos, en la doctrina sana, que vivimos conforme a como Dios nos manda y no como el mundo nos lleva. Tenemos también, hermanos, allí en el 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, la humillación que nosotros, hermanos, hacemos de vez en cuando, si vemos cómo nos ayuda, ¿verdad? Pero es solamente, hermanos, por la misericordia de Dios. Porque Él mira, hermanos, cómo vivimos nosotros. Cuando nosotros vivimos una vida enalteciéndonos, haciendo las cosas para nosotros mismos, hermanos, pues no sirve de nada, porque esto, hermanos,
claramente que no le agrada a nuestro Dios. En vista de la vanidad de Cristo, el Hijo de Dios debe de tener una actitud de humildad. Cuando Cristo venga, establecerá la justicia y pondrá en orden las cosas. Allí está, hermanos. Entonces tenemos que tener esto. Y allí tenemos, hermanos, el versículo muy mencionado en todas las prédicas, que es el 5:8. Sed sobrios, sed inteligentes. El creyente está en un mundo malo y peligroso. ¿Cómo nos dice allí que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar? El 5:10, en el padecimiento se hallan en la agenda de Dios para el creyente, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En el 11 nos habla, hermanos, que esta es una bendición. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es también una postdata personal. El 12, hermanos, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y en el 13, hermanos, Babilonia, considerada por algunos como un nombre figurado, es a mi juicio la Babilonia literal. La iglesia que está en Babilonia, dice en el 13, hermanos, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Y ahí tenemos ya el 14, hermanos, por último. Esta es la bendición final ya de la primera carta de Pedro. Saludos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. ¿Estamos en Jesucristo todos nosotros, hermanos? Así es, hermanos. Esta carta, hermanos, nos da mucho que aprender, y que son muchas las cartas que tenemos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que nos dan mucho aprendizaje, hermanos, pero necesitamos realmente, hermanos, saborearlas, leerlas y saborearlas y entenderlas, y eso nos ayuda, hermanos, a vivir de una forma diferente. Pues esta es, hermanos, parte de la primera carta. Faltó mucho, hermanos, que explicar, pero estaba viendo el tiempo, hermanos, y me tuve que comer parte del estudio. Se tuvo que ir, pero ya se nos fue el tiempo, hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar. Amado y bendito Dios, le damos gracias, mi Dios, gracias por todos los grandes consejos que usted nos da por medio de esta carta del apóstol de Pedro, mi Dios, que nos ayuda a vivir, mi Dios, de una forma diferente, Señor. Gracias, mi Dios, por su palabra. Gracias porque todo esto, mi Dios, pues fue escrito por usted, mi Dios, y que ahora es algo que nos ayuda mucho a crecer, mi Dios, a estar en armonía, mi Dios, a estar bien con nuestras parejas, Señor. Pido que bendiga a cada uno de mis hermanos que ha estado aquí presente, también a los que han estado por medio de las redes sociales. Le doy las gracias, mi Dios. Le pido que bendiga lo que viene enseguida, que es la oración, mi Dios. Le damos las gracias, nos ponemos en sus preciosas manos en Cristo Jesús. Amén. Ok.